Bueno, pues comenzamos un poquito aclarando ciertos términos de parentalidad positiva y cuál es la influencia, como digo, de la familia en el desarrollo psicológico de los niños y de las niñas. Les presento a mi equipo, en el que tengo la suerte de poder participar. Somos personas que ya llevamos unos cuantos años. Inicialmente comenzamos nuestro trabajo explorando las relaciones entre hermanos y cómo, potenciaba o inhibía el desarrollo psicológico. A partir de ahí comenzamos a abordar algunos proyectos de investigación en los que estudiábamos la familia al completo en general. Bueno, empiezo utilizando a Mafalda, que es un recurso que utilizo frecuentemente con mis estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico y que, bueno, como saben ustedes, tiene un trasfondo psicológico tremendamente potente, ¿no? Y en este caso dice Mafalda, ¿qué pasa? Que tu hermano es un caprichoso, pero Guille, tienes que ser comprensivo, caramba, piensa que esta buena gente, antes de educarnos a nosotros, no educó nunca a nadie. Venimos a ser sus hijitos de indias, ¿qué vamos a hacerle, ¿no? Bueno, algo de esto es posible que haya, ¿no? en este tema de la educación familiar, ¿no? Bueno, la parentalidad positiva, vamos a definir un poco lo que es el concepto, es una situación o un término relativamente nuevo, parte del año 2006, para una situación o una actividad que realmente no es nueva. En este sentido, desde el Comité de los Ministros del Consejo de Europa se plantea la Recomendación 19, a través de la cual insta a los Estados miembros a que empiecen a poner en marcha políticas de parentalidad positiva. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque está demostrado científicamente que el hecho de que una familia practique buenas prácticas de crianza con sus hijos favorece el desarrollo psicológico de los menores. Esto es un hecho. Por lo tanto, estaríamos hablando de calidad educativa, calidad en la familia. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, se sabe también que las políticas de parentalidad positiva están muy relacionadas con el ahorro económico. En este sentido, leía recientemente un informe del Gobierno de Estados Unidos en el cual toda la inversión que hacía el Gobierno de Estados Unidos en prevención era dinero que, digamos, se ahorraba en prevención secundaria y terciaria. Es decir, si en prevención primaria invertían $1, recuperaban hasta $7 en prevención secundaria y terciaria, porque estaban de alguna forma previniendo que haya problemas en otras áreas, ¿no? De salud mental, problemas en el área social, problemas en el área educativa. Bueno, si tenemos que definir cuál es el concepto de parentalidad positiva desde un punto de vista un poquito más técnico, sería un comportamiento parental que asegura la satisfacción de las principales necesidades de los niños, es decir, su desarrollo y capacitación sin violencia, proporcionando el reconocimiento y la orientación necesaria que lleva consigo la fijación de límites a su comportamiento para posibilitar o favorecer su pleno desarrollo. Bueno, no es otra cosa que las buenas prácticas educativas familiares, dicho de otra forma. En este sentido, nos hemos basado, y mi experiencia así ha sido, desde políticas públicas. Nos hemos apoyado en el gobierno de mi país para que potencie esta situación, este hecho de la parentalidad positiva y ofrezca a la sociedad por ciertos mecanismos que la favorezcan de alguna forma, ¿no? Y se ha hecho desde dos puntos de vista. Por una parte, el hecho de favorecer a las familias para garantizar los derechos de los menores a través de la implantación de distintos programas de formación o de educación parental. Eso por un lado. Pero luego, por otra parte, vemos que también hay que reforzar a las comunidades para que puedan prestar los servicios adecuados a las familias. Es decir, de poco sirve que desde el Gobierno nos ofrezcan una serie de recursos y una serie de programas si luego estos programas no se ofrecen en la parte práctica. Y se están ofreciendo desde puntos de vista distintos, pero que trabajan en conjunto, desde un punto de vista sanitario, desde un punto de vista educativo y desde un punto de vista también de los servicios sociales. Bueno, si yo les pregunto a ustedes cuál es la necesidad psicológica más básica de un menor, ¿qué me dirían? Ser amado. Les voy a dar una pequeña pista. Empieza por la E y acaba por la A, y tiene tantas letras como puntitos aparecen en pantalla. ¿Quién se anima?
en algunas ocasiones aparece la palabra estima, pero bueno, nos falta alguna letra. Bueno, la palabra es estructura. La palabra es estructura. ¿Qué quiere decir estructura? Un entorno seguro, predecible, donde el niño se pueda desarrollar de una forma libre y pueda desarrollar todas sus capacidades y todas sus aptitudes, ¿no? Todas sus potencialidades. Todo ello se basa, por lo tanto, en los principios de la parentalidad positiva. Requiere, por tanto, un entorno estructurado que tiene al menos 5 características. Tiene que ser un entorno sin violencia, por un lado. Tiene que ser un entorno donde se practique la vinculación afectiva, es decir, el amor. Esto que en psicología lo decimos tanto, el tema del apego. Un reconocimiento del valor de los hijos, muy relacionado con temas de la autoestima. Estimulación y apoyo del aprendizaje. Y también la propia capacitación de los hijos a través de las normas, de los límites, de las dificultades que tanto ayudan, ¿verdad? Bueno, vamos a repasar un poquito cuál es la situación actual de la parentalidad positiva. Un poquito en el mapa mundial cómo nos situamos con este concepto de parentalidad positiva. Sabemos que se han puesto en marcha distintas iniciativas legislativas dentro del ámbito de la parentalidad positiva, pero también es cierto que hasta ahora, hasta la fecha, han sido patrimonio de países con rentas fundamentalmente altas. En los países con rentas bajas estaríamos hablando que no tanto los gobiernos, sino hay otras instituciones que se han preocupado de poner en marcha distintas iniciativas para potenciar la formación de padres y madres, por ejemplo UNICEF, la OMS, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o determinadas instituciones religiosas, ¿no? Es un poco cómo se ha ido repartiendo el tema hasta ahora. Por ejemplo, en la Unión Africana ya desde el 2004 se llevó a cabo un plan de acción de la familia en la cual hicieron una prospección y detectaron que estaban aumentando los casos de divorcio y lo que querían hacer es llevar a cabo una serie de estrategias para que los padres, varones, se implicaran en la educación, en la coeducación de los hijos y de las hijas. También de esta forma que hubiera una prevención de la segregación o de la separación familiar, ¿no? Toda la información que va a aparecer en los archivos, bueno, todo este archivo se lo podemos brindar a través de Funiver, o sea que no es necesario que si quieren que tomen notas, porque en muchas ocasiones aparecen ciertos links que si quieren pueden visitar y de los recursos que voy a presentar a continuación, ¿no? Bueno, por otra parte, en Sudáfrica, a través de este programa, el Finale Project, se llevan a cabo una serie de situaciones de entrenamiento a madres mentoras que lo que hacen es entrenar a otras madres, ¿no? Formar en parentalidad positiva a otras madres, ¿no? Les dejo también ahí el enlace. Por ejemplo, en Latinoamérica, la mayoría de los países se están llevando a cabo alguna iniciativa de parentalidad positiva, pero destacan 2. Por una parte, estaríamos hablando del programa Chile Crece Contigo, y también del programa Uruguay Crece Contigo. Serían los que en Latinoamérica en este momento estarían despuntando un poquitín más, ¿verdad? Por ejemplo, en China hay un programa que recluta a madres voluntarias para lo que se ha llamado niños dejados atrás, que tiene que ver con familias que han emigrado buscando trabajo en otros países y cuyos hijos se han quedado en el país originario. En Australia es un país en el cual tiene muchísima tradición de investigación dentro del ámbito de la influencia familiar en el desarrollo psicológico y sobre todo hay una herramienta, hay un programa, que luego hablaré más tarde, que es el programa Triple P, que es uno de los que ha demostrado tener un efecto más poderoso dentro del ámbito de la parentalidad positiva. En Europa, les decía al principio, la recomendación 19 del Consejo de Europa a los Estados miembros, ahí tienen también el enlace por si la quieren revisar, la Alianza Europea para las Familias con la coordinación de la Comisión Europea desde el año 2007, también la red Eurochild supone una agrupación de ONGs con interés común de incrementar la calidad de la vida de la infancia, un incremento de políticas que amparan el desarrollo de acciones universales a través de las cuales las familias pueden acceder de una forma libre, voluntaria y no estigmatizada, ¿no? Porque sabemos que todavía el hecho de consultar a un psicólogo o a una psicóloga en muchas ocasiones pues bueno, tiene un poco ese efecto de la estigmatización, ¿no? De que me va a haber gente que consulto, etcétera, ¿no? Bueno, el punto de vista de la parentalidad positiva sería otra.
y también la estrategia coordinada a nivel europeo en materia de parentalidad positiva, auspiciada por la Comisión Europea de Asuntos Sociales e Inclusión y plasmada en el informe Daly en el año 2011. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en España? Y aquí parte de mi equipo estamos colaborando en ciertas iniciativas. Bueno, una serie de documentos elaborados en el marco del convenio que establece el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad con la Federación Española de Municipios y Provincias. Se han elaborado 3 documentos que pueden acceder a través de estos links, en los cuales se da, digamos, las pautas de formación a los profesionales para llevar a cabo las políticas de parentalidad positiva, tanto directamente desde el ámbito de la educación con las familias como desde el ámbito también de los servicios sociales. Son unos documentos que son tremendamente útiles. Mi equipo también ha estado implicado en la creación de un sitio web, el cual alimentamos trimestralmente, llamado Familias en Positivo y que también pertenece al Ministerio Español de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad. De la misma forma, a través de este link se puede acceder a diversos materiales que tratan sobre el apego, la vinculación afectiva. Bueno, ¿cuáles son los parámetros definitorios de la acción de política en parentalidad positiva? Pues en primer lugar partimos del reconocimiento de los derechos del niño a través de la ONU. También sabemos que la parentalidad positiva está justificada científicamente. Existen múltiples proyectos de investigación y múltiples investigaciones que realmente avalan que tiene una eficacia, ¿no? Que tiene carácter de prevención primaria universal, frente a otras prevenciones que quizá la población esté más acostumbrada, ¿no? El modelo de la bata blanca del psicólogo clínico quizá es lo que la población está más acostumbrada, ¿no? Es decir, yo voy a un psicólogo cuando tengo algún problema. Este punto de vista más preventivo, bueno, pues quizá es algo que cuesta un poquitín más, pero realmente tiene unos efectos a medio plazo interesantes, ¿no? Carácter proactivo en la potenciación de competencias parentales. Aquí, fundamentalmente, lo que tratamos de conseguir es que las familias consigan un empoderamiento, ¿no? Que es una palabra que a mí no me gusta del todo, pero bueno, que consigan una formación y que sean capaces, por sus medios, de formar y de educar a sus hijos, ¿no? Es una responsabilidad que delegamos en las familias, porque estarán de acuerdo conmigo, al menos en mi país así es, que las políticas de institución familiar lo que están consiguiendo es que las familias, de alguna forma, se liberen de sus responsabilidades como criadores de niños y de niñas, ¿no? Y eso es un fenómeno que lo estamos observando. Entonces, los profesionales tenemos que devolver a las familias su responsabilidad, ¿no? Y devolverlo de una forma no culpabilizadora tampoco, ¿no? Sino, bueno, recordar que de alguna forma pues tienen esa responsabilidad, ¿no? También está basada en la coeducación y apoyada en la manera transversal en diferentes entornos extrafamiliares, principalmente en la escuela. Es decir, sabemos que para educar a un niño o a una niña pues hace falta distintos entornos educativos. La familia es uno de los principales, pero también hay otros entornos. Hay un filósofo y pedagogo de mi tierra, que es el profesor José Antonio Marina, que dice que para educar a un niño hace falta una tribu entera. Es cierto, ¿no? Hace falta unos padres, hace falta una escuela, la comunidad también es educadora, etcétera. En fin, hay muchos agentes educativos, ¿no? Y la intervención de la parentalidad positiva tiene que ir un poco en función de todos estos educadores, ¿no? También es importante que la parentalidad positiva tiene que estar centrada preferentemente en los periodos prenatal, perinatal y postnatal, sobre todo en la primera infancia. ¿Por qué? Porque sabemos que el cerebro de un niño o de una niña en los primeros años es muy plástico, tiene una plasticidad tremenda, ¿no? Y entonces ahí podemos intervenir de una forma muy clara. Lo haremos a través de la familia, a través de este empoderamiento de las familias. Y luego, por otra parte, hay otra característica, que es que las familias en estos primeros años de la crianza están tremendamente motivadas. Uno se va a años posteriores de la crianza y quizá ha habido un efecto más, se van relajando un poquitín más en esto de la educación, ¿no? Pero en estos primeros años, cuando proponemos sesiones de formación, etcétera, acuden muchas familias, ¿no? Cuando los niños tienen 2, 3 años, bueno, es un momento importante para intervenir, ¿no? Y sobre todo desde un punto de vista preventivo. Luego también la parentalidad positiva plantea un modelo no de déficit. Es decir, aquí no vamos buscando los problemas, sino lo que vamos es adelantándonos a los problemas, ¿no?
Nosotros lo llamamos activos familiares, a lo que es lo contrario del déficit, los activos familiares. Se basa en una metodología constructivista en la adquisición de competencias parentales, supone la implementación coordinada con campañas apoyadas por diferentes departamentos. Nosotros hemos trabajado con el departamento a la vez, con el departamento de Educación, con el departamento de Sanidad y con el departamento de Servicios Sociales, para ofrecer una formación conjunta y establecer estrategias que vayan unidas y con unos criterios similares, ¿no? Con lo cual, bueno, creemos que puede ser una intervención interesante, ¿no? También difundida, potenciada e incentivada en los contextos de la gestión del apoyo familiar proveído, un poco lo que digo, por los servicios sociales, la atención educativa y la atención sanitaria. Bueno, ¿cuál es la justificación científica de la puesta en marcha de las políticas de parentalidad positiva? Decíamos que, en primer lugar, los datos científicos avalan que es algo que tiene sentido, ¿no? Y que ejerce una influencia positiva en el desarrollo. También datos científicos con carácter epidemiológico sobre la prevalencia de problemas de salud mental, de comportamiento y de distintas patologías psicológicas en la población de los menores, y luego daré algún dato en relación a este asunto. Datos demográficos y relacionales que muestran la existencia de diversas problemáticas familiares. Por ejemplo, la agresión filioparental es algo que está subiendo como la espuma en la generación actual. La agresión de hijos hacia padres es algo que estamos viendo que cada vez está viendo más, ¿no? Por lo tanto, sería una de las cuestiones que abordaría. Datos de estudios de parentalidad positiva: hay pocos programas de investigación en la franja de 0 a 3 años. Si nos vamos a la literatura científica, nos encontramos que hay pocas investigaciones. Y si hay pocas investigaciones en detección de cuáles son los problemas en esta franja de edad, también habrá pocos programas de intervención, lógicamente, como consecuencia. Por lo tanto, es una franja tremendamente interesante. Y datos científicos que avalan la eficacia de los programas de intervención familiar basados en la evidencia. Los programas que se basan en la evidencia son programas que han demostrado una eficacia científica. Es decir, yo me puedo inventar un determinado programa de intervención, lo pongo en marcha y, bueno, puede tener unos efectos más o menos adecuados. Los programas basados en la evidencia, y luego mostraré los principales, son programas que han demostrado que han tenido un efecto positivo. Bueno, con relación a los datos sociodemográficos de las poblaciones, Diana, hay un incremento de los problemas de conducta, de comportamiento antisocial y patologías de la salud mental en los últimos años. Eso lo estamos viendo. Las tasas de prevalencia en los problemas psicológicos van en aumento. Fíjense ustedes, con el tema del acoso escolar, ahí tenemos un problema tremendo, ¿no?, que está apareciendo cada vez antes en cuanto a edad de los niños, y se está manifestando de una forma muy intensa y a través de muy diferentes formas, ¿no? En el Reino Unido, cada año se diagnostica un problema de salud mental a un niño de cada 10. Cifras superiores en Australia, en Canadá y en Estados Unidos. Del 12 al 14% de toda la población infantil padece en algún momento un problema diagnosticable de salud mental. Del 35 al 40% de todos los niños en las sociedades anglosajonas habrán sido diagnosticados de un problema de salud mental para cuando alcancen la mayoría de edad. Y hay otros indicadores sobre el fracaso escolar, el incremento, lo que decía, de la violencia filioparental o el propio acoso escolar, ¿no? Son datos, bueno, realmente preocupantes. Antes les hablaba del coste para la comunidad. El gobierno estadounidense dio el dato, a través de la investigación, de que cada dólar, les decía al principio, suponía un ahorro de $7. En este caso, el coste para la comunidad de un niño de 10 años con un problema de salud mental es hasta 10 veces mayor que el coste que genera un niño sano. Otras circunstancias demográficas y relacionales también influyen. La diversidad familiar es un hecho, que cada vez tenemos modelos de familias distintos, ¿no? Y tenemos que trabajar para que cada modelo, digamos, tenga una responsabilidad y también unas pautas de cómo actuar en su modelo específico, ¿no? Ya no hablamos de familias, sino que hablamos de familias, ¿no?, en plural. Bueno, ¿cuáles son los principios de parentalidad positiva? Pues que vivimos en una época de institucionalización de las funciones familiares. Esto es un hecho. Las políticas sociales, también lo decía antes, tienen como fin devolver a la familia su papel clave como entorno protector para el sano desarrollo psicológico de las personas,
para empoderar a las familias. La investigación en el ámbito familiar avala la hipótesis de la función insustituible de la familia en la promoción saludable de las personas, y estos autores, María José Rodrigo es en mi país una pionera, es una catedrática de la Universidad de La Laguna en Canarias, les dejo la referencia, ha sido una pionera en cuanto a la puesta en marcha de las políticas de parentalidad positiva. Esta autora la califica como un bien público que requiere el apoyo de toda la sociedad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que este concepto tiene un carácter universal, en todas las sociedades tiene unos efectos positivos. Bueno, ¿cuáles serían los principios de actuación de la parentalidad positiva? Pues en primer lugar, salvaguardar los derechos de los menores y también de sus familias, de todo el sistema, desde un punto de vista sistémico. Fomentar un modo de actuar proactivo, apoyando a las familias para que favorezcan un ambiente educativo adecuado para sus hijos y para sus hijas. Garantizar y propiciar la preservación familiar y también los vínculos afectivos. Promover en nosotros, en los profesionales, una visión más positiva de las competencias de la familia con el fin de identificarlas y promoverlas. Hablaba antes de la no culpabilización de las familias, ¿no? Las personas que trabajamos con familias y damos pautas de funcionamiento en la propia familia, ¿no? A veces tenemos la sensación de que las propias familias se sienten un poco culpabilizadas, ¿no? Cuando les decimos, bueno, usted tiene que hacer estas pautas y dejar de hacer estas otras, ¿no? Muchas familias se sienten un poco culpabilizadas, ¿no? Y bueno, lejos de culpabilizar, lo que tenemos que dar es herramientas, fundamentalmente. Adoptar un punto de vista más comunitario y más preventivo, que quizá en psicología todavía no lo tenemos, ¿no? En medicina, bueno, poco a poco vamos teniéndolos, ¿no? Yo me puedo ir al médico a hacer un chequeo médico sin esperar a que me encuentre nada grave, ¿no? Simplemente por prevención, ¿no? En psicología es muy raro que una familia pues vaya a un profesional y le diga, bueno, vengo con mi hijo para ver qué nivel de desarrollo tiene, ¿no? Para ver si hay algún problema. Sí que es cierto que cada vez más está apareciendo y ahí están todos los servicios que hay de atención temprana. Servicios de atención temprana en mi tierra están apareciendo cada vez más, ¿no? Servicios que atienden a familias que tienen hijos e hijas entre 0 y 6 años y, de alguna forma, lo que hacen es detectar de forma precoz e intervenir en el caso de que detecten que hay algún tipo de problemática, ¿no? Bueno, potenciar una red local de servicios y recursos próximos para atender las necesidades de las familias, necesidades desde todo punto de vista, necesidades a nivel económico, a nivel social, a nivel sanitario, a nivel educativo, a través de distintos programas. También fomentar la autonomía de las familias, propiciando colaboración y responsabilización, y respetar los principios deontológicos y los perfiles profesionales que se plantean en los colegios profesionales, ¿no? Bueno, por tanto, la parentalidad positiva sería un modelo de control parental autorizado basado en estas características, ¿no? Por una parte, en el afecto, ¿no? Los psicólogos siempre decimos esto del afecto, hay que querer a los hijos, evidentemente. Pero ¿qué más hay que hacer con ellos? Les tenemos que dar afectividad, cercanía, vinculación afectiva, ¿pero qué más? Tendremos que poner límites y también dificultades, ¿no? Tendremos que decir que no a los hijos en alguna ocasión, ¿no? Y esto hay que recordarlo a las familias, ¿no? A través de los distintos estilos educativos que conocemos, ¿no? Pero también se basa en apoyo, en comunicación, en acompañamiento, ¿no? En supervisión de los hijos y de las hijas, monitorización, que hablan los ingleses, que a mí es un término que tampoco me gusta demasiado, ¿no? Ese control conductual, ¿no? Que es una forma adecuada de llevar el proceso, ¿no? De implicación también en la vida cotidiana de los hijos y de las hijas. Bueno, sin embargo, la tarea de ser padres no depende exclusivamente, sí, tiene un peso específico muy alto, pero no exclusivamente de las características de los padres. Se ejerce dentro de un espacio ecológico. Y no sé si ustedes conocen las teorías ecológicas de Bronfenbrenner, que ya hace unos años nos explicaba la implicación que tienen distintos contextos a través de una teoría de 4 anillos, el contexto más cercano al niño, la propia familia nuclear, y los otros contextos que van influyendo en el desarrollo del niño. Les dejo el dato del autor, Bronfenbrenner, tiene un apellido así un poco largo y complejo, pero bueno, ha aportado unas teorías interesantes, ¿no? Por lo tanto, influye el desarrollo psicosocial,
las necesidades educativas propias del menor, porque cada niño y cada niña tiene sus propias necesidades educativas, cada niño y cada niña es diferente y tendremos que abordar las intervenciones de una forma diferente, ¿no? La forma más frecuente que se ha hecho, sobre todo desde los centros educativos, en cuanto a la parentalidad positiva, ha sido las escuelas de padres. Y las escuelas de padres, bueno, han funcionado más o menos bien, ¿no? Nosotros mismos hemos dado formación a familias dentro de los centros escolares, pero yo soy un poco crítico con las escuelas de padres. Me parece que funcionan más o menos, pero las personas que van, en ocasiones, son las que menos falta les hace ir, ¿no? Porque son las que muchas veces están muy motivadas, están muy implicadas y dominan muchas veces las estrategias que les damos, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar cómo llegar a todas esas familias que realmente se beneficiarían y, bueno, pues libremente pues no acuden, ¿no? Entonces, tendremos que dar unas intervenciones, como digo, más dirigidas al propio menor, ¿no? Y también evaluar la capacidad de los padres para ejercer la parentalidad positiva, ¿no? Bueno. Factores de riesgo y factores de protección. Tradicionalmente, desde la psicología, hemos funcionado desde los factores de riesgo, más bien, ¿no? Hemos identificado cuál es la problemática que tiene un niño y lo que hemos hecho es intervenir para evitar esos factores de riesgo, ¿no? Pero bajo nuestro punto de vista, un modelo más completo sería el que incide también en los factores de protección. Bien, vamos a retirar las dificultades que pueda tener ese niño, esa familia y ese contexto, pero vamos a intervenir en potenciar a la familia para que esas capacidades y esas aptitudes vayan un poquito hacia arriba. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo familiares, estaríamos hablando de falta de supervisión de la conducta de los hijos, de escasa definición y comunicación de la normativa, de pautas de disciplina inconsistentes, o bien permisivas, o bien autoritarias, de debilidad de los vínculos afectivos entre padres e hijos, de presencia de conflicto familiar o de actitudes y conductas que no protegen frente a los comportamientos que tienen que ver con los consumos, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de protección familiares? Pues todos aquellos vínculos emocionales entre padres e hijos, el hecho de aplicar una normativa, métodos de disciplina positiva, implicación en la vida cotidiana de los hijos y de las hijas. Claro, aquí hay una cuestión. Nosotros, a veces cuando hablamos con las familias, todos estamos muy ocupados, tenemos poco tiempo para la crianza, ¿no? Estamos en nuestros trabajos, muchas horas, etcétera. Y sí que es cierto que hay muchas familias que te dicen, bueno, yo estoy poco tiempo con mis hijos, pero el tiempo que estoy es de calidad. Entonces, bueno, es cuando ya nos preocupamos un poco, ¿no? Bueno, vamos a definir qué es esto de la calidad, porque aquí está llamando usted calidad, ¿no? Bueno, vemos la calidad, pero también hay que recordar que es importante la cantidad, no solo la calidad. Pasar horas con los hijos e hijas es una cuestión tremendamente importante. Por lo tanto, implicación en la vida de los hijos. Saber dónde están, control sobre las horas de llegada, el hecho de comer juntos, conocer a los amigos de los hijos, la comunicación, las conversaciones fluidas, ¿no? Muchas veces también es frecuente que las familias de los adolescentes se quejen diciendo que sus hijos no se comunican. ¿Se comunican los adolescentes, sí o no? ¿Tienen capacidad para comunicarse? Sin duda que tienen capacidad, ¿no? Dejan de estar con sus amigos, al de 5 minutos ya están con los chats, ¿no? ¿Hay interés comunicativo? Claro, claro. Lo que pasa es que quizá no se ha potenciado tanto desde la infancia, ¿no? Impulso también y apoyo de los padres en la participación de los hijos en actividades socializadoras. Hace ya unos cuantos años elaboramos un proyecto de investigación. Queríamos ver cuál es la relación que se establece entre las buenas prácticas educativas familiares y el desarrollo de los hijos y de las hijas. Y bueno, evidentemente es una relación directa, ¿no? Queríamos tener una foto de la familia en nuestra comunidad autónoma. Y para eso evaluamos a 555 niños, con sus 555 padres y madres, y en general encontramos una foto bastante positiva, con unos resultados buenos, pero sí había dos cuestiones que no eran tan favorecidas. Una de ellas es poco interés de las familias en que sus hijos se relacionen con otros niños. Es decir, niños cargados con agendas muy completas, que no tenían tiempo para pasar con otros niños de su edad. Esa es una de las cuestiones que nos preocupó un poco, ¿no? La otra era, bueno, serían tres realmente. La otra era el tema de la sobreprotección, que estamos viendo como estilo educativo,
Y la tercera sería un poquito, digamos, el hecho de que los niños se mostraban muy frecuentemente como testigos de la violencia familiar, de las discusiones graves entre padres y madres, ¿no? Y sabemos que eso tiene un efecto bastante negativo, ¿no?, en la crianza. Por lo tanto, las actividades socializadoras. También la percepción por parte de los hijos en la desaprobación familiar con relación al consumo de drogas sería un factor de protección. Bueno, hablemos un poco de los estilos educativos. A nivel de broma, digamos, este ciudadano dice, perdone, pero su niño está cortando las piernas a los viandantes con la motosierra, debería quitársela. Y el padre dice, que se han frustrado toda su vida, ni lo sueñe, ¿no? Bueno, un poco en esta línea de tener dificultades a decir que no a los deseos de los niños, ¿no?, y al todo vale, ¿no? Bueno, ahí tendremos que reflexionar un poquito, ¿no? Hablamos de los estilos educativos tradicionales, el positivo en verde, estilo educativo democrático, familias con alta exigencia y con afecto, que conocen, se dedican a los hijos, corrigen en lo importante, en lo adecuado, saben elogiar, comunican con lenguaje positivo, frente a otros estilos educativos, alta exigencia y poco afecto, que sería un estilo educativo que probablemente ha sido el más frecuente en generaciones anteriores, que es un estilo educativo más bien autoritario. El negligente, donde aquí no hay nada, aquí no hay afecto y tampoco hay exigencia, lo cual, bajo mi punto de vista, es el estilo educativo más perverso, ¿no? El niño no tiene una referencia, no hay presencia paterna ni materna, se delega la educación en otros, no hay normativa, no hay responsabilidades y hay excesiva flexibilidad, ¿no? Niños sin criterios claros, sin valores, etcétera, ¿no? Y el estilo educativo sobreprotector, que es el que estamos viendo, que bueno, realmente es el más frecuente, ¿no? Se intenta evitar toda la frustración, se ayuda en exceso y se coarta la autonomía de los niños. En este estilo educativo, la combinación sería la baja exigencia con el excesivo afecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los 4 estilos educativos. En este sentido, si yo les pregunto a ustedes cuál sería la función de la familia, ¿qué me dirían? ¿Qué funciones tiene la familia? ¿Para qué educan las familias? ¿O qué tienen que hacer? Valores, por un lado. Estructura. El logro de la autonomía. Lo que queremos es adultos que se autorregulen, ¿no? No conozco ningún adulto que se autogobierne al cual no le hayan regulado desde fuera. Es decir, haya tenido padres y madres que en muchas ocasiones le han dicho, mira, eso no tienes que hacerlo, ¿no? Si queremos que los niños sean adultos que se autocontrolen, tendremos que controlarles, ¿no?, los adultos. Bueno, hablaríamos de 2 funciones fundamentalmente, por parte de la familia. Por una parte, el apoyo, el afecto, hablábamos antes. Desde lo más básico, la alimentación, el vestido, hasta lo afectivo, la comprensión, la aprobación, bueno, el apoyo. Pero, por otra parte, estaríamos hablando de la otra cara de la moneda, que evidentemente es el control, ¿no? La comunicación, cumplimiento de reglas de funcionamiento de la vida cotidiana. Y esto quizá es ahí donde estamos fallando un poquitín más, ¿no? Si solo damos apoyo y no hay control, lo que estamos haciendo es sobreproteger. Si solo hay control y en este caso no hay apoyo, estamos actuando desde un punto de vista mucho más autoritario. Por lo tanto, esto tendría que estar regulado de una forma más equilibrada. Pero no tenemos que olvidar que las familias actualmente tienen sus dificultades para criar, no corren buenos tiempos para educar hijos e hijas, ¿no? Eso es así. Tenemos que recordar que hay dificultades, puede haber dificultades socioeconómicas para compaginar el tiempo del trabajo y la educación. Puede haber disminución del número de miembros familiares implicados en la educación, ¿no? Es cierto que hay un fenómeno de nuclearización de la familia, ¿no? Generaciones anteriores las familias eran mucho más extensas. En muchas ocasiones se echaban una mano unos a otros, ¿no? Y en la sociedad actual las familias son mucho más pequeñas, ¿no? Crisis de los valores tradicionales, falta de cultura de crianza, dificultades o poca formación de padres y madres o no actualizada. Y también la política institucional, tampoco favorece que se tengan hijos, ¿no? Las bajas maternales en este país, ¿cuántas semanas son en este momento? Los permisos de maternidad. Cuando uno tiene un hijo, ¿cuántas semanas?
45 días antes del parto y otros 45 posteriores. Claro, es muy poco, eso es muy poco. Los que estamos aquí sabemos de la importancia que tiene el primer año en la vida del niño, para que se vincule afectivamente, para que se desarrolle psicológicamente, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? En mi país son 4 meses, son 16 semanas, que también es poco. Países más evolucionados del norte de Europa, Suecia, Finlandia, etcétera, tienen bajas maternales y paternales también, para que los padres varones también estén con los hijos, de un año con sueldo y con sueldo. En mi país, en este caso, son 5 semanas, que sigue siendo muy poco, ¿no? Pero Suecia, Finlandia, como digo, es un año, 12 meses, para que se dediquen a la crianza de los hijos, porque está demostrado que además eso produce menos problemas en los niños, porque se vinculan afectivamente con quien se tienen que vincular, ¿no? En mi país lo que se ha optado es por ofrecer las guarderías desde la semana 15. No, perdón, desde la semana 16, decíamos que son 16 semanas. Desde la semana 16 hay centros educativos que recogen a los niños para que pasen 6-7 horas. Eso, psicológicamente, no sé si estarán de acuerdo conmigo, eso es maltrato. Eso es maltrato. Institucionalizar a un niño de 16 semanas, eso es tremendo. Entonces, esa política institucional no es óptima y como sociedad, pues, no es adecuada, ¿no? Bueno, en función de la parentalidad positiva desarrollamos este esquema que les presento. ¿Cuáles son las dimensiones que debiéramos trabajar como profesionales con las familias para que el desarrollo de un niño o de una niña pues, se haga de una forma adecuada? Estaríamos hablando, dentro de esta base que es la estructura, que aparece ahí a la izquierda y que es el término que hablaba al principio, estaríamos hablando de 3 dimensiones fundamentalmente. Por una parte, buen trato. Estamos mucho más acostumbrados, como profesionales y como sociedad, a oír hablar de maltrato, más que de buen trato, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que es un concepto importante y que se basa en 2 indicadores secundarios. Por una parte, estaríamos hablando de la promoción del apego. Tenemos que conseguir que las familias y que los niños establezcan vínculos afectivos seguros. ¿Cómo? Trabajando las competencias que aparecen a la derecha. Con el juego, con la expresividad emocional, con la calidad de las relaciones entre hermanos, con la implicación del padre varón, con la coeducación y la corresponsabilidad educativa entre los miembros de la pareja, con la calidad del cuidado sustituto, etc. También tendremos que potenciar el buen trato a través de la promoción de la resiliencia, esa adaptación a situaciones complejas, ¿no? Dificultosas en muchos casos y que son tan adaptativas. La segunda dimensión de la parentalidad sería la propia promoción del desarrollo psicológico, a través de la estimulación del desarrollo en las distintas áreas. Cognitiva, que quizá esta es un área más frecuente, ¿no? Muchos niños están estimulados cognitivamente, ¿no? Hoy en día los niños en general, bueno, están bastante estimulados, quizá no tanto a nivel socioemocional, ¿no? Ahí podemos encontrar un desequilibrio, pudiera ser. Promocionando también un perfil parental potenciador a través del conocimiento de las teorías implícitas ambientalistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay muchas familias que tienen la sensación de que en el comportamiento de sus hijos no pueden hacer mucho, porque está predeterminado genéticamente. Sabemos que la genética de la conducta tiene mucho peso, ¿no? Y el comportamiento en un porcentaje elevado es genética, eso lo sabemos, ¿no? Pero también sabemos, y de eso vivimos los profesionales de la psicología, que el impacto del medio ambiente también es muy potente, ¿no? Estaríamos hablando de 50-50 aproximadamente, ¿no? Con lo cual hay que transmitir a las familias que sí que se puede hacer cosas con los hijos, pese a que vengan con un temperamento determinado, ¿no? Y el tercer aspecto es lo que les mencionaba antes cuando citaba al autor Bronfenbrenner, ¿no? Con toda su teoría ecológica, que es tener en cuenta todo el contexto social en el cual se encuentra ese niño y esa familia, ¿no? A través del apoyo social que tiene la familia, con las relaciones con la familia extensa, por ejemplo, con las relaciones de amigos, y que sabemos, lo que también mencionaba como resultado de la investigación que hicimos hace unos años, que la tensión del sistema familiar es algo tremendamente negativo en el desarrollo de los niños, ¿no? La exposición al conflicto. Bueno, estas dimensiones
las hemos ordenado y hemos elaborado lo que hemos llamado el currículum óptimo de parentalidad positiva a través de 4 variables, que sería el contexto social y entorno físico. Están ordenadas, bueno, cambia un poco el cuadro, es básicamente similar, le hemos dado un poquito la vuelta y lo hemos ordenado por características. Contexto social y entorno físico, todas aquellas, implicación del padre, un cuidado sustituto de calidad, ¿no? Cuando los padres no pueden estar con los hijos, ¿con quién se quedan esos hijos? ¿No? Que sea una persona estable, etcétera. Baja exposición al conflicto, bajos niveles de estrés familiar, diversidad de experiencias en la vida cotidiana, en fin, una serie de variables que influyen en ese contexto. Otras que potencian el desarrollo tanto cognitivo como lingüístico, ¿no? La estimulación del aprendizaje, la imitación, el desarrollo cognitivo, lingüístico, el juego, la teoría de la mente, ¿no? El hecho de forzar al niño a que se ponga en el punto de vista del otro. La estimulación de la madurez académica, ¿no? Son variables que influyen en el desarrollo cognitivo. Variables que influyen en el desarrollo socioemocional, interés parental en la sociabilidad infantil, en la madurez social, normas y límites, promoción del pensamiento crítico, es decir, que el niño sea capaz de pensar por sus propios medios también y que tenga sus criterios. Estimulación de la autonomía y de la autoestima, el apego, la frustración óptima. No es otra cosa la frustración óptima que poner pequeñas dificultades al niño para que las vaya superando, ¿no? Crecemos en dificultades, ¿no? La especie humana. Fomento de la resiliencia, estilo autorizado de resolución de conflictos, estilo educativo democrático, etc. Y una serie de variables transversales que valdrían para las 3 columnas: estatus socioeconómico adecuado, flexibilidad educativa, conocimiento de las fases del desarrollo psicológico. Las familias tienen que conocer, tienen que tener unas nociones mínimas de psicología del desarrollo. Eso es fundamental, ¿no? Yo me compro un televisor o me compro un vídeo, me compro un coche y me viene con un manual de instrucciones. Los niños no vienen con manual de instrucciones, ¿no? Que yo sepa al menos. Pero tenemos una responsabilidad como profesionales educativos y profesionales del comportamiento en transmitir a las familias un mínimo conocimiento, ¿no? De cuándo los niños hablan, cuándo los niños andan, cómo se relacionan, qué es la vinculación afectiva, un mínimo, ¿no? Eso sí que es importante. Bueno, para ello, a nivel práctico, les dejo el enlace. Todo este material se lo podemos facilitar, ¿eh? Ningún problema porque hay bastantes enlaces. Hemos desarrollado una escala en la cual supone una entrevista con padres y madres que lleva aproximadamente 1 hora y media. Visitamos el domicilio de las familias y va dirigida especialmente a familias que tienen niños y niñas entre 2 y 3 años. Nos parecía un momento especialmente sensible para hacer una detección precoz de cualquier problema del sistema familiar. Entonces es una escala que tiene 130 y tantos ítems que vamos recogiendo. Algunos son de observación, otros son de pregunta directa a la familia y nos permite tomar una fotografía de cuál es la calidad educativa de esa familia. ¿Para qué? Para hacer una detección precoz y proponer una serie de orientaciones educativas. Les dejo el enlace, ahí está publicada, está la propia escala, está el manual de instrucciones de la escala, también hay instrucciones de cómo se aplica, de cómo se corrige, de cómo se interpreta. Está funcionando francamente bien. Bueno, les muestro algunos programas de parentalidad positiva basados en la evidencia que les decía al principio, ¿no? Son programas que han demostrado que han tenido efecto. Este es el programa australiano, el Triple P. Les dejo también el enlace para que lo vean con calma y vean si lo pueden utilizar en su práctica profesional. En este caso, los destinatarios serían familias de niños y niñas que tienen entre 0 y 12 años, un espectro bastante amplio de edad. También este otro programa es bastante útil, en este caso, padres y madres de niños entre 6 y 18 años, ya nos vamos a niños un poquitín más mayores. El tercer programa, en este caso, adquisición también de habilidades de crianza y de resolución de problemas, también entre 6 y 18 años. Les dejo todos estos enlaces por si les resulta útiles revisarlos. Son programas de parentalidad positiva internacionales. ¿Qué se está haciendo en España en este momento? Programa Crecer Felices en Familia, funciona bastante bien. Sí que es cierto que va dirigido no tanto a población general, sino a familias que tienen algún indicador de riesgo psicosocial. En este caso, familias de 0 a 5 años de edad,
programa de formación y apoyo familiar, también dirigido a familias en riesgo psicosocial. Lo llevan a cabo unos compañeros de la Universidad de Sevilla. Y el último sería un programa también online, en este caso, de educación en positivo, dirigido también a familias en riesgo psicosocial con padres y niños de 6 a 11 años de edad. Bueno, les dejo este recurso. Por otra parte, también les quiero presentar 4 recursos que nuestro equipo ha desarrollado a lo largo de los últimos años. Una página arriba a la izquierda dedicada exclusivamente a la parentalidad positiva, va dirigida fundamentalmente a técnicos, a profesionales. Y ahí pueden ustedes encontrar distintos recursos que pueden utilizar en la práctica cotidiana, desde pruebas de evaluación de la parentalidad positiva, programas de intervención, bueno, un montón de recursos que se pueden apropiar. Arriba a la derecha nos encontramos una página que nos propuso un ayuntamiento, un municipio. En este caso va dirigida a población general, va dirigida a familias. Tiene una parte central, la cual todos los meses, desde hace ya 7 años que tiene esta página, entrevistamos a un experto sobre un tema determinado, un tema concreto, y en la parte izquierda de la pantalla las familias se pueden encontrar distintos recursos de cómo actuar ante situaciones pues, muy cotidianas, ¿no? Celos infantiles, problemas de consumo de los hijos adolescentes, en fin, un montón de situaciones. También en la parte de abajo, y ya a nivel más nacional, el Ministerio de Sanidad nos encargó una página también de parentalidad positiva, y la última, la que les mencionaba, otra de familias en positivo, también del Ministerio. Bueno, son 4 recursos que les ofrezco, pues si las quieren visitar, se pueden dar de alta en estas páginas, sobre todo en las de abajo, son quizá las que tienen más posibilidades. Si uno se da de alta, les envían un boletín informativo de bueno, novedades, etcétera, y bueno, funcionan bastante bien. Por otra parte, les ofrezco, por si quieren tener un recurso, en este caso, una de las cosas que he venido a hacer es también hablar de la prevención del acoso escolar, acá en México. Les ofrezco 4 recursos. Ahí aparece sitios web de parentalidad positiva, pero debiera aparecer acoso escolar. Bueno, es un error que trataré de subsanar. La página Save the Children con relación a la prevención del acoso escolar es tremendamente buena. El programa Kiva es un programa que se ha llevado a cabo en Finlandia ya hace unos cuantos años porque detectaron que había unas tasas de prevalencia del acoso escolar bastante altas. Entonces encargaron a una universidad finlandesa que elaborara un programa de prevención y de tratamiento del acoso escolar y bueno, está funcionando bastante bien. El programa TI, que es un programa español, en este caso, muy parecido al de arriba, que surge también como iniciativa paralela al de arriba, es la tutoría entre iguales. En este caso, en la prevención del acoso escolar se designa una serie de alumnos en los cuales se les nombra tutores y bueno, son los que identifican las situaciones de acoso, sirven de apoyo también para los propios alumnos, en fin, funciona también bastante bien. Y en la parte de abajo de la izquierda les propongo un videojuego que se puede llevar a cabo bien desde las familias o bien desde los centros educativos para también trabajar el tema del acoso escolar. Es un videojuego con una serie de personales medievales y bueno, está francamente bien. Lo ha llevado a cabo una catedrática compañera de la Universidad del País Vasco, en España. Bueno, ¿qué materiales les puedo facilitar o les puedo aconsejar para trabajar con familias? Pues en este enlace, un programa en familia de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, al norte de España, que funciona bastante bien, sobre todo específicamente para la prevención del consumo de drogas. También les muestro un curso online para padres y madres, una guía para asesorar la participación de familias, un programa que tiene que ver con talleres de juego en familias de Galicia, en la parte también norte de España, y una fundación que muestra distintas formaciones online de padres, lo han llamado Universidad de Padres. Bueno, a nivel escrito, María José Rodrigo, les mencionaba antes que es una catedrática de las Islas Canarias, que ha sido pionera en este tema, manual práctico de parentalidad positiva para los profesionales que se quieran formar a nivel básico al menos en temas de parentalidad positiva. Y termino, sí, perdón, manual práctico de parentalidad positiva.
Es un libro, es un manual. Sí, sí, sí. Y por último, cierro esta intervención recordando algunas claves generales de crianza que trasladamos de una forma sencilla a las familias, ¿no? Es un pequeño decálogo de cuestiones que tienen que recordar las familias y que son básicas para que haya un sano desarrollo psicológico, ¿no? Por una parte, intentamos que las familias recuerden que los hijos imitan a los padres, ¿no? Que la imitación es importante, imitan en lo bueno y en lo malo, ¿no? A veces más en lo malo que en lo bueno, pero bueno, que tienen que recordar que son modelos, ¿no? Que son modelos de imitación. Que el juego es fundamental, el juego es una herramienta importantísima, somos la especie que más jugamos, ¿no? Y por algo será, ¿no? A nivel cognitivo, de estimulación cognitiva es muy importante, a nivel social pues es tremendamente importante, a nivel emocional pues también tiene unas características, ¿no? Y a nivel psicomotor también. Por lo tanto, en el desarrollo es muy importante el juego. También la necesidad de practicar la flexibilidad educativa, por un lado, y el respeto, como variables importantes. La importancia que tiene el hecho de expresar las emociones, ¿no? A la mañana he dado también una conferencia y bueno, hablábamos específicamente del desarrollo socioemocional, ¿no? La importancia que tiene que los hijos expresen las emociones, que los padres enseñen a los hijos a que sean capaces de expresar las emociones, pero también los adultos tienen que mostrar sus propias emociones a los hijos. Y no solo las emociones positivas, que es lo más fácil, ¿no? Se muestra la alegría, etcétera, pero no tanto muestro a mis hijos cuando estoy preocupado, cuando estoy triste, y también es una cuestión pues que es importante, ¿no? Que la vida cotidiana no todo son alegrías, sino que también hay que mostrar otras cuestiones y se están formando, ¿no? Ponerse en el lugar de otras personas, también es una cuestión muy importante. A nivel emocional la empatía es fundamental, a nivel más cognitivo la teoría de la mente, ¿no? El saber pues que pues el otro cómo se sentirá si yo hago determinados comportamientos, ¿no? También es una cuestión importante. Practicar la disciplina democrática, el estilo educativo democrático, que sabemos que tiene unos efectos a medio plazo y a corto plazo también positivos. Fomentar la autoestima, practicar la exigencia, evitar la exposición al conflicto, fomentar las relaciones sociales y relacionarse con otros contextos educativos, especialmente con la escuela, ¿no? Por lo tanto, bueno, serían 11 mensajes que podemos trabajar de una forma muy básica, si se quiere, con las familias. Pues muchísimas gracias por su atención.